Bueno, el tema, o mejor dicho, el nombre que le hemos dado a este curso es la santidad de Dios en vidas ordinarias, para que nosotros podamos entender que nosotros somos personas ordinarias, pero que hemos sido llamados a poder reflejar la santidad de un Dios extraordinario. Y en la noche de hoy vamos a tener un tema sumamente práctico, y a mitad de camino yo voy a compartir 3 o 4 citas bíblicas que nos van a decir de la manera más práctica posible cómo luce la santidad. Y cuando lleguemos ahí, yo no voy a tener ni siquiera que hablar, por así decirlo. Las citas van a hablar por sí solas de una manera práctica, tan práctica que usted no va a tener nada que preguntar. ¿Usted no le gustaría saberlo así, de esa manera tan práctica, cómo luce la santidad, que usted no tenga ni siquiera que preguntar? Yo se lo prometo que la vamos a ver hoy. De manera que la palabra va a ser el maestro en ese sentido. Rápidamente, la santidad es un tema importante. La palabra santidad aparece más de 600 veces sin sus derivados en la palabra de Dios, y eso nos deja ver con toda claridad cuán importante esto es. Todo lo que tiene que ver con Dios ha sido llamado santo. Su Biblia o su palabra es llamada santa. Jerusalén es la ciudad santa. Su nombre y su espíritu son el Espíritu Santo. Su nombre es santo. El cielo es un lugar santo, y nosotros como nación escogida hemos sido llamados nación santa. Nada que se relacione con Dios se supone que no tenga de alguna manera esa cualidad. Alguien decía que si tú no entiendes la santidad de Dios, la Biblia no hace sentido. Y eso es una gran verdad, es una verdad sencilla y que quizás muchos no la han percibido de esa manera. La cruz de Cristo no tiene ningún sentido en ausencia de la santidad de Dios, para nada. Es la santidad de Dios que obliga a Cristo a ir a la cruz a pagar por un pecado que la justicia de Dios no podía dejar pasar por alto. Sin santidad, la cruz no hubiese sido necesaria. La única manera como las consecuencias de lo mal hecho tienen sentido es si yo entiendo la santidad de Dios. Y Dios nos ha revelado en más de una ocasión, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento: sed santo porque yo soy santo. Dios no dice actúa santamente, Él dice sed. Es en tu interior, en la interioridad de tu ser, de tu corazón. Tú tienes que ser santo, y no nos da razones que no sean porque Él es santo. No es que si no eres santo va a tener consecuencias, lo cual es cierto, pero esa no es la razón. La razón es que si tú eres mi hijo, tú tienes que reflejar la cualidad de tu padre. De tal forma que tu forma de ser como hijo no desdiga del padre que te ha engendrado, te dio un nuevo nacimiento. De manera que ahí está la mejor motivación para yo ser santo, es que yo le pertenezco a un Padre que es santo. Rápidamente, para revisar algunos conceptos básicos que algunos entienden y otros no, pero tenemos diferentes niveles entre nosotros, tenemos que aprender o recordar la diferenciación entre justificación, la santificación posicional que yo adquiero el día que nazco de nuevo, y una santificación progresiva en medio de la cual yo estoy en este momento. La justificación es un acto legal, es una acción legal por medio de la cual Dios me declara santo sin serlo en el momento en que yo nazco de nuevo, justo en ese momento. La justificación ya ocurrió en la cruz por los elegidos de Dios. Es la muerte de Cristo a favor de sus elegidos que los justifica y nos justifica en la cruz. En la cruz Cristo no nos hizo justificables, Él nos hizo justificados, pero la puesta en acción, por así decirlo, de mi justificación se da cuando yo creo. Es como cuando yo cumplo 18 años de edad, yo llego a ser mayor de edad. Pero en realidad yo tenía 18 años vivo. Pero entró en acción mi mayoría de edad en ese momento. La justificación entra en acción en el momento en que yo nazco de nuevo, pero es un hecho que ya Cristo hizo en la cruz. Ese mismo día yo adquiero una santificación posicional. Si ese día que yo no he nacido de nuevo estoy en la oscuridad, Él me llama de la oscuridad a su luz admirable. Y ese día yo paso de un lugar a otro y yo tengo una santidad posicional.
Yo he cambiado de posición. Y lo primero que ha ocurrido es que Dios me ha separado, y el primer significado de la palabra santidad es eso, separado, separación, ilustrado incluso por la misma circuncisión, donde Dios corta una parte de la piel, ¿verdad?, del hombre y lo separa, ilustrando que estaba separando una nación para sí. Como Dios saca al pueblo judío de Egipto y lo separa, como Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos y lo separa, Dios cada vez que va a entrar en contacto con alguien para trabajar con él, para relacionarse más de cerca con él, lo separa, lo aparta, y esa es la santificación posicional. Pero ahora yo tengo una obligación de crecer en santidad. Aquí está el hombre viejo, yo tengo una obligación de irme alejando cada vez más del hombre viejo e ir entonces apoderándome, si tú quieres, de la imagen de Cristo. Es una obra que el Espíritu Santo hace en mí, pero que me permite participar en la obra de santificación. Si hay algo en lo que los teólogos se han puesto de acuerdo, incluyendo calvinistas y no calvinistas, calvinistas y armenianos, es que en la santificación el creyente participa. Nosotros hablamos de que la salvación es un monergismo, Dios solo salva. Nosotros no tenemos ninguna participación en la salvación, es un acto unilateral de parte de Dios por medio del cual me hace nacer de nuevo. Pero cuando venimos a la santificación, todos los teólogos de ambos campos están de acuerdo que es un sinergismo. En otras palabras, Dios tiene una cosa que solamente Él puede hacer, pero a mí me toca una parte que hacer como creyente, y de ahí la palabra sinergia. Yo participo de eso. Hoy en día, por ejemplo, en esta noche, hay creyentes que no están aquí, y algunos tendrán razones justificadas, otros simplemente no tenían el deseo de venir, pero Dios no le dijo, no vayas hoy, porque no tienes que ir hoy. Él pudo haber venido y participar y escuchar la enseñanza y quizás crecer en santidad a partir de lo que escucha. Esa es mi participación. Entonces ese es el proceso que ha sido llamado santificación progresiva o en progreso. Mira cómo Filipenses 2:12 lo dice. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos, eso es un imperativo y me toca a mí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese llamado a ocuparme de mi salvación con temor y temblor no es un llamado a que yo crezca en santidad porque puedo perder la salvación. Lo que me está diciendo es que yo tengo una santificación tan extraordinariamente fuera de serie, algo que Dios ha hecho, que yo necesito adquirir un respeto reverencial hacia la obra salvífica de Dios, la cruz de Cristo, su sangre derramada, y entonces, en vista de lo que Cristo ha hecho, cómo ha dado su vida por mí, yo debiera caminar cuidadosamente en santidad ahora. Y eso es un llamado imperativo que el apóstol Pablo nos recuerda. Ocupaos tú, en base a lo que Dios ha hecho, que son las cosas, como dijimos la vez pasada, son los indicativos, es todo lo que Dios ha hecho. Bueno, en vista de que ya fui justificado, entonces ocúpate tú de tu santificación, y Dios entonces está haciendo un trabajo que es tan extraordinario que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer, pero en el querer como el hacer que Dios pone, Él permite que mi voluntad se resista en ocasiones a lo que es el proceso de santificación, con consecuencias que vienen para que yo pueda entonces responder y seguir caminando en el proceso de santificación progresiva. Vamos a hablar un poquito de lo que la santidad es y no es. Y mucho de esto tiene que ver con lo que veníamos diciendo el miércoles pasado, un mal entendimiento en los últimos varios años de cuál es la participación que al creyente le toca y un rechazo hacia lo que tradicionalmente, desde la época de la Reforma hasta esta parte, había sido aceptado como bueno y válido, que nos corresponde a nosotros como creyentes hacer en mi proceso de santificación. Kevin DeYoung en su libro dice, la santidad no es nada menos que obedecer mandatos.
Y hasta ahí alguien pudiera decir, pero espérate un momento, porque eso suena como fariseico. Pero yo creo que lo que balancea eso, y lo vamos a terminar de explicar, es lo siguiente, pero es más que mera obediencia. En otras palabras, cuando tú ves a una persona santa, esa persona santa vive en obediencia y está obedeciendo mandatos. Es fiel a su esposa, a sus hijos, es fiel con su iglesia, es fiel a Dios, diezma, honra a padre y madre, honra a Dios, tiene su forma de guardar el día de reposo, aunque no lo haga a la manera del Antiguo Testamento, no es avaro, no codicia, cada uno de los mandamientos. Es una persona que está viviendo en santidad. Entonces, justo después de ese comentario, Kevin hace este otro. Después de todo, Cristo nos dijo, si me amáis, renuncia a toda regla, mandamiento y religión y haz lo que quieras. No. O sea, si yo tengo una relación con Dios, hay mandatos que yo sigo, mandatos que obedezco. Yo no abandono toda regla, yo no abandono todo mandamiento. Y yo tengo una religión que va más allá que un cuerpo de creencias. Yo tengo una relación. Pero hay toda una definición de lo que esa religión cristiana es, que tradicionalmente ha sido definida en términos de credos que afirmamos, que creemos y cosas que obedecemos. Lo que Cristo dijo realmente fue, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Yo creo que ahí Cristo establece un par de cosas. Número uno, mi santidad requiere obediencia a sus mandamientos. Ahora, la motivación primaria por la cual Dios quiere que yo le obedezca no es la que frecuentemente nosotros tenemos, que es miedo a las consecuencias. Él está tratando de ayudarme a entender que la razón primaria para yo obedecer debe ser amor por Él. Pero si le amo, voy a obedecer y voy a obedecer mandamientos. De manera que parte de lo que estamos tratando de comunicar es que la santidad no es el abandono de todo mandamiento o toda regla, porque eso suena a legalismo. No, es todo lo contrario. La persona santa que vive en santidad es una persona que vive en obediencia. Y el mandato a la obediencia es continuo a lo largo de toda la palabra de Dios. Porque la santidad es y no es. La santidad es más que moralidad. Hay personas que viven vidas más o menos morales, más o menos honestas, y no necesariamente serían calificadas de santas. Porque para comenzar, si no han nacido de nuevo, pues la primera santificación, que es la posicional, ellos no la tienen. Y yo no puedo tener santificación progresiva si no tengo la primera, la separación que Dios hace al comienzo de mi vida de creyente. La santidad es una lucha. Y en un momento vamos a poner un video cortito de Paul David Tripp, donde habla un poquito de cómo se da esa lucha. Él está hablando desde otro ángulo, pero usted lo va a poder ver en ese ejemplo. Es una lucha, hay deseos que usted tiene, que tiene que decirle que no, y en ocasiones hay deseos que yo tengo que también voy a tener que decirle que no para cumplir otros a los cuales debo decir que sí. Hay momentos en que usted se levanta un domingo y a lo mejor tiene pereza y no quiere venir a la iglesia y su cuerpo le está diciendo, no, pero quédate a dormir un poco más, y usted va a tener que decirle al cuerpo, bueno, eso es un buen deseo, pero es una mala aplicación bíblica para el día de hoy. Entonces yo tengo que entender que es una lucha que yo tengo. Y el apóstol Pablo habla de esa lucha continuamente. Él habla que el problema, lo vimos la semana pasada, dice en el interior de mi ser, yo me deleito en la ley de Dios. Pero junto con eso, junto con ese deleite, yo veo otra ley que está en funcionamiento en los miembros de mi cuerpo, que combate continuamente contra este otro deseo que yo tengo en mi interior por la ley de Dios. Entonces es una lucha, yo tengo que entenderlo así, y esa lucha va a ser más intensa o menos intensa en diferentes momentos de la vida, dependiendo de mis tentaciones, dependiendo de cuán cerca estoy viviendo del Señor, dependiendo de
en el momento en que me encuentro en medio de la tentación, qué tan fuerte yo estaba o no estaba, y entonces esa lucha se puede identificar. Ahora, la santidad no es un checklist, una lista que yo chequeado. Y uno de los problemas con el checklist es que esa lista que yo puedo chequear, por ejemplo, domingo en la mañana, chequeado. Miércoles en la noche, chequeado. Diezmo, chequeado. Devocional en las noches con mis hijos, chequeado. No toma en cuenta necesariamente los ídolos del corazón. Yo puedo hacer de mi iglesia un ídolo. El pastor puede hacer de su púlpito un ídolo y tener su chequeado perfectamente bien. Yo puedo hacer del diezmo un ídolo en el sentido de que, que hay mucha gente que no lo está haciendo, yo sí. Entonces el problema de esa lista de chequeo es que muchas veces no está teniendo en consideración lo que es la condición interna del corazón, y la lista en sí pudiera ni siquiera tener en cuenta el evangelio como parte de la ecuación. Además, la lista que nosotros hacemos espiritualmente se parecen a la del supermercado. Que por ejemplo, si mi esposa va al supermercado, posiblemente ella ponga brócoli, check. Tallotas, chequeado. Berenjenas, chequeada. Pero si yo voy al supermercado, eso no va a estar en mi lista. Ni chequeado ni no chequeado. Simplemente no está. Entonces, si limitamos la santidad a simplemente una lista de chequeo, cada cual va a hacer su lista selectiva de lo que él sabe que va a llenar. Y lo que a él no le guste, no lo va a llenar. Diezmo no está en mi lista. Yo no creo en eso. Eso no es del Nuevo Testamento. ¿Para qué hablar de eso? Dicen algunos. ¿Te das cuenta de rápidamente cómo nosotros podemos ser tan selectivos en la manera de crear esto? Y finalmente, cada uno de nosotros, y sobre todo cuando pertenecemos a una generación, nosotros tenemos áreas ciegas. Cada uno de nosotros tiene áreas ciegas, áreas que no ve. Áreas incluso que están tan ciegas que yo se la critico a la hermana aquí y el que me está oyendo dice, míralo, pero él tiene eso mismo. De hecho, él está haciendo ahora mismo lo que está criticando. No sé si a usted le ha pasado eso. ¿No le ha pasado nunca que alguien está hablando y usted dice, pero eso que él está diciendo es lo mismo que él hace? ¿Usted no le ha pasado eso? No. Sí, le ha pasado. Pues ¿sabe qué? Que otros han dicho lo mismo de usted. Tenemos áreas ciegas y las generaciones tienen áreas ciegas. Porque esta generación no considera eso importante. Y una de las cosas que esta generación de los últimos años, cristiana estoy hablando, así de nuevo, es que está considerando menos importante. De hecho, hay todo un grupo de gente que entiende que los 10 mandamientos ni aplicación tienen para hoy. De cristianos, nacidos de nuevo. Que no, que ya Cristo llenó la ley, que eso no es para nosotros. Y es contra eso que un Kevin y otros se están levantando diciendo, no. Tú no has entendido lo que hasta hace 10 años los reformadores, o 15 o 20 años, entendieron desde Martín Lutero. Y son algunas de estas cosas. Entonces, esto es otro de esos comentarios. Quiero ser espiritual, no religioso. Entonces, Kevin hace este comentario. Suena muy espiritual decir eso. Pero usualmente eso significa rechazo de estándares teológicos, no, eso es legalista. Absolutos morales, rechazo de la religión organizada. ¿Qué es una religión organizada? El hecho de que tenemos una iglesia local, tenemos pastores, tenemos diáconos, tenemos finanzas, tenemos un diezmo del cual hemos estado hablando, simplemente para que entiendan lo que es una religión organizada. En otras palabras, tenemos un cuerpo de creencia que se han organizado y que le dan vida a iglesias locales. Entonces, frecuentemente cuando alguien dice, no, yo quiero ser espiritual, no religioso, frecuentemente lo que significa es eso. Y al final de esta serie de comentarios que aparece en el libro que hemos estado cubriendo, aparece esta frase.
righteousness is the goal of Christian discipleship. Righteousness, la traducción al español es justicia, pero es como el carácter moral del individuo. Claro, producido por Dios, no estamos hablando de moralismo. Yo creo que una de las cosas que nosotros necesitamos entender, que casi siempre en el lenguaje el sufijo ismo, ismo, altera por completo el significado de la palabra. Y todo el mundo que es cristiano nacido de nuevo quisiera o debiera querer una sociedad moral. Eso no quiere decir que todo el mundo debiera querer un moralismo en la sociedad. Eso no es lo mismo. Pero una sociedad más moral implicaría, por ejemplo, una sociedad donde el aborto todavía es un crimen, donde el divorcio todavía no es visto como algo que yo puedo conseguir sin justificación alguna, donde los matrimonios homosexuales todavía no son aprobados, donde los crímenes ocurren pero son raros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es lo mismo que moralismo. Y ese sufijo ismo hace una diferencia monumental. Nosotros necesitamos ser humanos en nuestro trato con el uno con el otro, pero no estamos hablando de un humanismo. Ya ese ismo cambia todo absolutamente. Entonces, R.C. Sproul en su libro La Santidad de Dios dice que él ha escuchado a mucha gente decir que quiere ser ético, que quiere ser íntegro, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, pero raramente tú escuchas a alguien diciendo, I want to be righteous. Yo quiero ser justo, en el sentido de justicia moral santa. Cuando en realidad esa es la meta del discipulado. Y en la palabra de Dios, tú oyes a Dios decir de un José, de un Daniel, he was a righteous man. Era un hombre justo. José el de María dice, he was a righteous man. En español, él era un hombre justo. Hay una limitación humana de nuestra justicia. Sabemos eso. Nuestra justicia no nos entra al reino de los cielos. Nuestra justicia no es suficiente para ganarnos ningún mérito. Pero Dios tiene un estándar con el cual Él mide a los humanos y dice, por ejemplo, de un José el de María, como era un hombre justo, no quiso difamarla. Pero en inglés la palabra, porque la palabra justo a nosotros todavía nos suena mucho a justicia, is righteous, un hombre santo, un hombre que camina con Dios. Rápidamente, mundanalidad versus santidad. La mundanalidad es un problema serio. El problema está hoy en día, y sobre eso están hablando muchos de estos autores, es que cualquier cosa que hoy en día nosotros decimos, eso suena más a como el mundo hace o habla o se viste. Cada vez que tú enarboles esa bandera, alguien enarbola la bandera, eso es legalismo. Entonces hoy en día casi ningún cristiano puede hablar de que nada es mundano sin que haya otro que pueda pensar que eso es legalismo. Pero no lo es. Hay cosas mundanas, no necesariamente, pudiera ser, pero no necesariamente. Hay cosas mundanas que no tienen que ser vulgares. Y puesto, yo voy a usar un par de definiciones distintas, pero puesto de una forma sencilla, mundanalidad es todo aquello que el mundo hace o piensa, toda aquella forma de pensar, de vivir, que es de espalda, ha sido pensada, concebida y traída a la luz, se le ha dado parto a espalda de la revelación de Dios. Y ese listado pudiera ser enorme, porque la mayoría de las cosas en el mundo han sido concebidas fuera de la voluntad de Dios, conforme a la sabiduría humana, se conforman a deseos humanos, a deseos de la carne, y que realmente representan formas mundanas de ser, de pensar, de vivir. Formas que si Cristo estaría aquí debajo no lo hiciera. David Wells es un autor norteamericano, profesor en uno de los seminarios conocidos en Estados Unidos, Gordon Conwell.
Él es un estudioso de la sociedad contemporánea, muy parecido al rol que Al Mohler ha jugado, pero desde otro ángulo. Y él, en uno de sus libros, God in the Wasteland, Dios en la tierra, no sé cómo traducirlo, ¿no? En la tierra desierta, quizá, dice, la mundanalidad es cualquier cosa que hace lucir al pecado como normal y a la piedad como algo extraño. Por ejemplo, en el pasado, en la época de los puritanos, el puritano era visto como alguien noble, digno de imitar, pero hoy en día es verdad que tenían algunas formas extremas, no podemos tapar el sol con un dedo tampoco, o querer idolatrar ninguna forma o persona, pero en general su movimiento era un movimiento de santidad. Pero si tú quisieras vivir de esa manera hoy, tú lucirías raro. Él es cristiano, muy comprometido, pero es raro, un hombre raro. Y sin embargo hay tantas formas pecaminosas hoy en día que son tomadas como buenas y válidas y que no nos parecen extrañas. Y yo creo que compartí esto en una ocasión anteriormente y me tocó en esta semana compartírselo a un par de personas. Hay momentos del año, esto tiene varios años en mi vida, hay momentos del año en que yo estoy mucho más sensible a lo que es el pecado, no simplemente en mi vida, el pecado a mi alrededor, y yo estoy en ese momento ahora mismo. Y en esos momentos el pecado a mí me duele. Yo no sé cómo explicarle el dolor, el pecado a mi alrededor. Cosas que oigo en las conversaciones, rutinarias, me duele, me carga, me entristece. Y eso yo me alegro que no es el año entero, porque no creo que pudiera vivir así. Pero yo creo que es algo que Dios hace de vez en cuando como parte de mi proceso de crecimiento y santificación, y me permite entender algunas cosas acerca de Él. Y a la vez, en esos momentos y periodos, me hace menos juzgador. Me duele, pero me hace sentir más como tú puedes creer que esta es la condición del pueblo por el que yo morí. Ese es mi sentir. Y entonces quizá me permite sentir un poquito del gran dolor que quizá Dios siente en otro nivel y de otra forma que yo no pudiera sentir. Hablando de mundanalidad, entonces, es una definición que ya yo he compartido en otras ocasiones. Susanna Wesley, que hizo un gran trabajo con sus dos hijos, Carlos y Juan, definió el pecado de una manera práctica de esta forma. Y para mí es la mejor definición práctica de pecado. No teológica, pero práctica. Pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios, o te quite, ahí está, la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Cualquier cosa que aumente la autoridad o el poder de mi carne sobre mi espíritu, eso se convierte inmediatamente para ti en algo pecaminoso. Porque está alterando tu sensibilidad por las cosas de Dios. Porque te está robando el apetito por las cosas espirituales. Porque tienes una sensibilidad mucho menor a lo que sería la voz de Dios. Porque tiene una conciencia menos sensible al pecado, menos sensible a lo que es aquello que viola las cosas de Dios. Y entonces eso para nosotros es pecado. Yo creo que nosotros tuviéramos eso en mente, esa definición, nosotros entenderíamos mucho más rápidamente lo que es mundanalidad y lo que no es. Nosotros tenemos un llamado en la palabra a alejarnos de la mundanalidad. Escucha esto. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios?
Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Piensa un momentico lo que implica querer ser amigo del mundo. Nosotros leemos eso, inmediatamente pensamos en las formas vulgares y extremas. Drogas, alcohol, pornografía, etcétera, etcétera, inmoralidad. Pero honestamente yo no creo que al leer eso y hablar de ser amigo del mundo, yo no creo que eso es lo que Santiago está teniendo en mente. Eso es parte de esa gran sombrilla, pero yo creo que le está teniendo en mente cosas mucho más comunes y corrientes que estas. Si mi deseo como individuo, como creyente, como médico, es codearme con la gente que tiene nombre en el mundo, y eso me hace sentir importante, y cuando yo tengo una reunión con fulano, yo digo, no, porque esta tarde yo estaba con don fulanito. Eso es parte de esa mundanalidad y de esa amistad con el mundo. Una amistad con el mundo es una atracción por aquellas cosas que el mundo hace y disfruta y que no formarían parte de lo que es el carácter santo de Dios y que tú jamás verías a Cristo en eso. Porque representarían un desplazamiento de Cristo de su primer lugar y un reemplazo en ese primer lugar por otras cosas en el mundo. Y en esos momentos, en esos periodos en que yo mencionaba en que Dios me hace más sensible durante un tiempo del año, si hay algo que Él me permite ver con mucha frecuencia, yo hablaba con alguien ayer sobre eso, es con cuánta facilidad yo puedo ver en esos tiempos cómo Dios es reemplazado en esa conversación y hay otra cosa que está ocupando su lugar. Y todo eso es parte de lo que es el estándar mundano. Es la forma como el mundo piensa, como el mundo se viste, como el mundo va a la universidad, como el mundo va a trabajar, con los deseos, con las motivaciones que compramos, que vendemos, que entablamos relaciones. No, yo tengo que hacerme amigo de fulano, porque fulano es un hombre importante y tú no sabes lo que él puede representar en el futuro. Todo eso es mundanalidad. Todo eso es como el mundo piensa y se mueve. Y eso es un reemplazo de Dios, porque en ese momento yo lo que tengo que pensar, no, Dios es quien puede abrirme puertas, es quien puede abrir mi horizonte, es quien puede crearme oportunidades. Él es mi confianza y no este nombre, y no esta persona en posición, y no fulano porque tiene relaciones, y etcétera, etcétera, etcétera. La santidad tiene un costo. Y si yo no lo estoy pagando, o no me está costando mucho, pues probablemente yo no estoy caminando, avanzando al paso, al ritmo en la escalera de santificación que yo debiera. Decía alguien que el mundo no tiene cheerleaders. ¿Saben lo que es cheerleaders? Todo, ¿verdad? Esos que van a animar a aquellos que están jugando basquetbol, pelota, lo que sea, en el camino de la santidad. Nadie va camino a la santidad progresando y hay un grupo de gente, de cheerleaders en el mundo. ¡Qué bien! ¡Wow! Tú sí estás santo hoy. Sigue hacia adelante, vamos, camina. Ven que te voy a ayudar. No. El mundo tiene burlones. Gente que se ríe de nosotros. Gente que dice que es un hombre un poco extraño, sí, un poco exagerado. Yo no puedo olvidar que cuando Adán pecó, él comprometió la imagen de Dios. Severamente. Tan severamente que todas las consecuencias que hasta hoy todavía sufrimos se debe a eso. Nosotros estamos en la santificación, un proceso de renovación de la santidad o de la imagen de Dios. Renovación de la imagen de Dios. Y la meta es la imagen de Dios. Romanos 8, 28, 29. Nos recordamos la primera parte. Todas las cosas ayudan a bien, cooperan para bien para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Pero el próximo versículo me dice de qué manera es que cooperan para bien. Romanos 8, 28 no dice en ningún momento que todo lo que a mí me ocurre es bueno. No hay muchísimas cosas malas que Dios mismo te tildaría de malas, desde el punto de vista de bueno o malo,
pero Dios las va a hacer cooperar para bien. ¿Para qué cosa? Para formar la imagen del Hijo en mí, que eso es lo que el próximo versículo dice. En ese sentido es que son buenas, porque contribuyen a formar la imagen del Hijo en mí. De manera que si la meta es renovar hasta crear completamente al final la imagen que Adán perdió, entonces el ser santo, que es mi llamado, no es nada más, no es ninguna otra cosa que no sea ser como Dios. Y de hecho, eso es justamente el llamado que Dios nos hace a través de la pluma de Pablo. Sed imitadores de Dios. De manera que cuando usted piense en de qué forma yo debo ser santo, esa es la definición, ser como Dios. Sed santo porque yo soy santo. Ser imitadores de Dios es ser como Él. Ir renovando la imagen que Adán perdió hasta llegar a convertirme en la imagen completa del Hijo es ser como Dios cada vez más. Esa sería una definición práctica. Ahora, yo tengo que entender, aquí donde nos vamos a parar para mostrar el video en unos segundos, y luego entonces yo voy a revisar versículos bíblicos, que quizá con eso terminamos, esos versículos y sus comentarios. Con esos versículos me van a decir a mí, de manera práctica, cómo luce la santidad. De manera que yo no voy a interpretarlo, eso no es lo que el pastor piensa, es de manera práctica en el día a día. ¿Cómo se supone que una persona santa vive y luce? Lo vamos a ver en los pasajes. Pero antes, voy a hacer una anotación para traer el video. Porque el video me va a ayudar a mí a entender. Paul Tripp está hablando. Conocimiento no se traduce necesariamente y frecuentemente en santidad. Se supone que la santidad pudiera ser sinónimo de madurez espiritual. Y no necesariamente, no importa si fui al seminario y me gradué y ya me ordenaron como pastor, y no necesariamente el conocimiento que yo domino implica que yo soy un hombre maduro, espiritualmente hablando. De eso trata el video, lo vamos a ver son 3 minutos 45 segundos más o menos. Si pudiéramos apagar las luces y está traducido. Paul, uno de los temas que puede funcionar como ceguera espiritual, de lo que tú hablas en tu libro, es cuando la adquisición del conocimiento y el buscar conocimiento bíblico se malentiende como madurez espiritual. Háblanos de cómo eso puede ser un peligro para el ministerio pastoral. Claramente es peligroso pensar que porque yo conozco algo, yo soy eso. Yo puedo comunicar una idea como si yo me hubiese sometido a esa idea y puedo vivir en el contexto de esa idea. Es muy fácil hacer eso. Y una de las razones por la que es fácil hacerlo es porque hemos academizado tanto la fe y frecuentemente el entrenamiento pastoral es tan completamente académico que una desviación comienza a ocurrir y ahora mi definición de madurez está ligado a mi experiencia teológica y a mi conocimiento bíblico. Es evidente que yo puedo entender cosas que yo no estoy viviendo, que no definen, que no dan forma, que no motivan, que no pastorean, que no guían. Cualquier término que queramos usar, la manera en que yo respondo en los pasillos, la cocina, el baño o las habitaciones de la vida diaria. Tú puedes ser teológicamente astuto y ser dramáticamente espiritualmente inmaduro. Hasta el punto de llegar a pensar, estoy bien porque me he hecho un experto en este cuerpo de verdades. Y eso es muy peligroso. Realmente lo que yo debiera estar preguntándome es hasta qué punto mi vida ha sido moldeada por este cuerpo de verdades. Cuando yo me hago esta pregunta, ahora mismo me siento triste,
Porque, oh sí, en tantas formas todavía hay evidencia de que no he sido moldeado. ¿Te puedo dar un ejemplo? Esto es chocante. A mi esposa Luela le descubrieron que tenía un agujero en la retina y tuvimos que hacerle una operación ocular de emergencia. Y cuando la abrieron encontraron que tenía 3 agujeros en la retina y que era muy serio. Regresamos para la cita posoperatoria y, como es típico, teníamos 3 horas esperando. Yo no estaba ahí sentado pensando, yo amo a esta mujer. Si fueran 10 horas, como Dios me llamó a dar mi vida por esta mujer, esperaría sin pensar. Pero en realidad pensé, está arruinando mi día. Yo no puedo creer que estoy sentado aquí. Tan pronto tuve ese pensamiento, pensé, ¿cómo puedes estar aquí en esta situación y tener ese pensamiento? Porque yo todavía estoy en necesidad de redención. Esa es la respuesta. Yo me sentí muy agradecido posteriormente de la prontitud con la que mi corazón se percató de esto. Para decir esto, no es donde yo quiero estar, porque eso es gracia. Pero yo tuve el pensamiento. De manera que teológicamente puedo argumentar 10 puntos teológicos que podían responder en este momento. Yo puedo dártelos, yo puedo escribir un libro, pero la lucha todavía ocurre en mi interior. Tú no puedes igualar el conocimiento teológico con el nivel de madurez. Tiene que pensar en eso. Yo creo que si hay algo que Ivy ha recibido es mucha instrucción. Miércoles, domingo, viernes, sábado, grupo de pareja, grupo de aplicación bíblica. Y honestamente, muchas veces en conversaciones cotidianas, yo mismo me percato que la cantidad de conocimiento pasado no está siendo reflejada en los estilos de vida. Pero nos convencemos que acumulación de conocimiento es madurez espiritual, lo cual implicaría santidad. La pregunta entonces es, prácticamente, ¿cómo luce la santidad? ¿Cómo el apóstol Pablo, en Romanos y otra de sus cartas, nos va a decir, mira, esto es como un hombre santo, en el día a día, ya no teológicamente definido, luce? Recuerda que Romanos, en los primeros 11 capítulos, tiene mucha teología de cómo Dios se le reveló al hombre, cómo el hombre tiene en su conciencia revelación de que Dios existe y en la naturaleza, cómo la salvación es por gracia y no por obras, a través de la fe. Todo eso está en Romanos. Cómo no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, Romanos 8.1, Romanos 9, la doctrina de la elección, predestinación. Pero cuando Pablo llega a Romanos 12, del 12 al 16, todo práctica. Todo lo anterior es teoría, la ortodoxia. Romanos 12 al 16, la praxis, la práctica. Y lo que Pablo me está diciendo es, de Romanos 12 en adelante, oye, en vista de todo esto que yo te enseñé, esto es como se supone que ese cuerpo de doctrina haya transformado tu vida para que viva de esta manera. Entonces, aquí está. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo. No es simplemente que yo lo identifique, no, eso es malo. No, que yo lo aborrezca. Cuando lo veo frente a mí, en la televisión, en mi mente, en el otro. Aplicándoos a lo bueno. Ser afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. ¿Oyeron eso? Daos preferencia. No tú primero, no hermano tú. No como tú digas. Daos preferencia a nosotros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu. Sirviendo al Señor. Gozándose en la esperanza. Preservando en el sufrimiento. Hay sufrimiento en nuestra vida. Pues tú persevera con esperanza en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos. Ahí está Armidar, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis,
Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, tener el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres, creyentes y no creyentes. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres, con tu hermano, con tu hermana, con tu sobrino, con tu sobrina, con tu padre, con tu madre, con el pastor, con la oveja de al lado. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos por el mal, sino venced con el bien el mal. Esa es la primera cita. Faltan 3 más. ¿Cómo quedó nuestro retrato al lado de eso? Eso es santidad práctica. Esto no es teológico. Esto no es que, bueno, que la justificación, eso es complicado. Y la santificación, la propiciación. ¿Y qué es eso? Redención. Y que todos esos términos son tan raros y tan extraños. Ok, pero aquí, ¿qué parte de esto nosotros no entendemos? Por ejemplo, ¿qué parte de aborreciendo lo malo yo no entiendo? ¿Qué parte de ser afectuosos unos con otros? Con honra. ¿Qué parte de daos preferencia unos a otros? Yo no entiendo. ¿Qué parte de tu enemigo? Ora por él. ¿Tiene hambre? Dale de comer. ¿Tiene sed? Dale de beber. ¿Tienes a alguien que se está gozando con algo? Gózate con él. Muchas veces, ¿qué nosotros hacemos? Lo juzgamos y juzgamos su gozo, porque se puede estar enorgulleciendo. O sí, eso es ahora, pero espera que le llegue el día malo. ¿Usted no ha hecho eso, o ha dicho eso, o ha oído eso? Pablo dice, no, si él se está gozando, gózate con él. Él le está llorando, pues llora con él. Que muchas veces hacemos, también juzgamos su llanto. Bueno, que le pase, porque imagínate, ¿para qué estaba en eso? Llora con él. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Tú aborrece lo malo, respeta lo bueno. En cuanto depende de vosotros estar en paz con todo el mundo. Tú y yo estamos haciendo el esfuerzo indecible para estar en paz. En ocasiones vas y hablas porque necesitas hablar, porque para estar en paz necesito hablar, pero otras veces, teniendo el derecho de hablar, decido no hablar porque es lo que va a honrar el espíritu de Filipenses 2. Teniendo igualdad con Dios, todos los derechos, lo depuso, y no consideró esa igualdad como algo que aferrarse, sino que se hizo siervo y fue a la cruz, y Isaías 53 me dice que no abrió su boca. Hoy en día, en nuestra generación, uno de los valores más altos es el que yo tengo el derecho de hablar y decir lo que yo quiera. Pero un valor más alto es que yo tengo ese derecho y cuando se trata de honrar a Cristo, yo renuncio a ese derecho. Por honrar a Cristo, por honrar su santidad, por honrar la cruz, por estar en paz con todo el mundo en cuanto dependa de mí. No seáis vencidos por el mal, venced con el bien. A veces esa sola lista ni en el hogar nos va tan bien. Imaginémonos con todos los demás. Ok, entonces ahora, como Pablo comenzó diciendo, el amor se hace en hipocresía. Pastor, yo no entendí eso bien de cómo que el amor se hace en hipocresía. Defínalo. Yo dije que yo iba a poner la palabra hablar. El amor es paciente. Esas 10 horas de que habló Paul Tripp ahí esperando en el salón del médico, sin tener esa reacción, eso es, el amor es paciente. Eso fue como él lo definió. Yo no estoy aquí pensando, yo amo a esta mujer y tengo que esperar 10 horas, yo voy a esperar 10 horas. El amor es paciente, es bondadoso.
La bondad es una cualidad que quiere hacer algo por el otro antes de que el otro lo pida. El amor no tiene envidia, no desea lo que el otro tiene. El amor no es jactancioso, no vive dándose crédito y dándose bombo, no es arrogante, no se comporta indecorosamente, no habla inapropiadamente, no irrespeta al hablar, porque eso es un comportamiento indecoroso. Y eso es válido para mi esposo, para mi esposa y para mis hijos, a quienes le hablamos con frecuencia indecorosamente. Eso no es amor, no busca lo suyo. Quiere que el otro sea el que esté suplido, no se irrita. Nuestros grados y frecuencias de irritación y la facilidad con la que nos molestamos hablan de más amor propio que amor por el otro. De acuerdo a eso, no toma en cuenta el mal recibido. Si me ofendieron, lo perdoné. Si me hirieron, lo perdoné. No es que dice no me hirieron, pero no lo toma en cuenta. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. No es que cree lo que es mentira, sino que cuando el otro viene y dice, hermano, yo quisiera perdonarte y que comencemos de nuevo, él cree eso. Él no dice, eso dice él ahora, tú vas a ver mañana. No, a eso es que se está refiriendo en ese contexto. No es que, mira, yo llegué aquí a las 7, no, pero yo sé que tú llegaste a las 5, pero no me lo creo. No, porque eso no es conforme a la realidad. Es que en el contexto de relaciones, cree en la buena intención del corazón del otro cuando nos sentamos a hablar y decís, yo estoy de acuerdo, no, yo decidí creerte. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Algunos de ustedes tienen hijos que están criando y están esperando que los hijos se hagan más obedientes, pero están esperando porque usted ama a su hijo. Si fuera el hijo del vecino de al lado, usted no se sentaría a esperar por un mejoramiento de eso, probablemente lo desecha, pero no lo espera, lo soporta. Eso es un hombre santo cuando decide amar. Un hombre santo que decide amar, así es que ama. Por eso yo decía que vamos a ver cómo luce la santidad, un retrato práctico de la santidad, de acuerdo a la palabra. Colosenses 3, 12 al 15. Entonces, como escogidos de Dios, santos, eso es lo que somos, y amados, revestidos de tierna compasión. Compasión ya es suficiente, no tierna compasión. Bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos de lo que tienes, de lo que recibes, de lo que te da tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu iglesia, tu pastor, tu diácono, el vecino, el jefe. Bueno, pero no me está dando esto. Puede ser, pero puede agradecerle a Dios por esto otro. Y ayudar a nuestros hijos a cultivar un corazón agradecido. El otro día algo sencillo, y no porque me dé palmada en la espalda, pero es un ejemplo sencillo, no hay nada extraordinario. Pero tenemos un sobrinito en la casa, a quien amamos mucho. Y era día de su cumpleaños y él había recibido una serie de cosas en el día y en la noche él fue a abrir algo. Bueno, por X razones que no vamos a entrar en el detalle, pensamos que no era tiempo de él abrir ese otro regalo o lo que sea. Entonces él como que se molesta. Entonces yo lo llamo y le digo, fulano, escúchame, bajito. En la mañana tuviste piscina, tuviste tus amigos, tuviste pizza, tuviste bizcocho, tuviste refresco. Tuvimos nosotros contigo allá. ¿Tú ves todo lo que Dios te dio? Pues entonces yo creo que tú tienes mucho que agradecerle a Dios por este día. Y mañana
Tú abres esto y tendrás otra cosa que agradecerle a Dios. Ser agradecidos. Pero nuestros hijos copian nuestro malagradecimiento de todas las veces que nos oyen quejarnos de lo que no tenemos. Si hace mucho sol, nos quejamos. Si llueve mucho, nos quejamos. Si el pan está muy caliente, nos quejamos. Si la comida no está tan calientica como yo quisiera, nos quejamos. Eso es lo que ellos copian. Y nosotros tenemos que desarrollar. Yo estoy convencido que el otro, incluyendo nuestros hijos, cambia más. No estoy diciendo que no hagamos todo lo que la palabra nos manda, pero cambia más en la medida en que es expuesto a una imagen más parecida a la de Cristo que la del hombre viejo. La simple observación y trato de esta manera, compasivo, manso, humilde, perdonador, teniendo en cuenta al otro, la observación de eso produce un mucho mejor efecto que todas estas bocas que abrimos, que no es manso. Todas estas formas exasperadas no son mansas, no son humildes, no hablan de amor, no hablan de tolerancia. Pastor, porque usted no ha estado ahí, es posible, pero tendrían ustedes que decirme lo mismo cuando yo lo haga. Finalmente, 2 de Pedro 1, 5 al 7, para cerrar, porque son las 9 y tenemos ese compromiso y seguimos la semana que viene. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadir a vuestra fe virtud. Eso es la santidad, es virtud. ¿Cuáles o virtudes? ¿Cuáles? Las del carácter de Cristo. A la fe con la que me hizo nacer de nuevo, yo tengo que agregarle, y eso me toca a mí. Hay un trabajo que Dios va a hacer, pero Pedro me dice a mí, añadid, ¿quién? Imperativamente, tú, trabaja en esto con temor y temblor, ocúpate en esto, sé diligente, obrando con toda diligencia, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia, piedad. La piedad es ese carácter justo, final. Todo eso va a producir piedad, dominio propio, fe, virtud. Hay virtudes que yo puedo cultivar. Conocimiento, eso va a producir entonces un carácter piadoso. Ese es un retrato práctico de la santidad. Yo creo que en esta noche, con esas 4 citas bíblicas, ya nosotros no tenemos que volver a decir, es que yo no estoy tan seguro como que eso luce. Sí, el pastor lo define, pero eso no es fácil. La palabra en ningún momento dijo que iba a ser fácil. Lo que tiene que ser es bíblico. Fácil o no fácil. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadaysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadaysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.